En la sala de cirugía, bajo esa luz blanca y estéril que te roba el alma antes de que te abran el pecho, el doctor me miró a los ojos y mi corazón enfermo simplemente dejó de latir. Me quedé helada. El aire se atascó en mis pulmones como si tragara cristales rotos. La persona que estaba parada frente a mí, a punto de operarme a corazón abierto, era exactamente igual a mi hijo que falleció hace 10 años. Intenté gritar, intenté levantar la mano conectada a la vía intravenosa, pero las palabras se ahogaron en mi garganta de vieja cansada. El pánico me asfixiaba hasta que su asistente rompió el silencio con una frase que me destruyó por completo. Doctor Montemayor, la paciente está lista. Montemayor, ese maldito apellido. Todas mis sospechas enterradas bajo 31 años de luto y miseria quedaron confirmadas en un segundo de terror absoluto. Antes de continuar te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Me llamo Carmen, tengo 61 años y nunca imaginé que una cirugía de rutina me obligaría a enfrentar al fantasma de un hijo que creía haber llorado hasta secarme los ojos. Toda mi vida me la pasé cosiendo dobladillos ajenos y vendiendo tamales en las madrugadas heladas de la capital para sacar adelante a mi muchacho, a mi Tomás. Fui padre y madre. Cuando a mi hijo le diagnosticaron leucemia a los 21 años, me arrastré de rodillas ante la Virgen de Guadalupe, le supliqué llorando sangre que me llevara a mí en su lugar. Pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Hace 10 años enterré a mi único hijo. Desde ese día de noviembre, la muerte dejó de asustarme. Lo que me aterraba, lo que me carcomía por dentro cada noche, en mi casa silenciosa, era la idea de despertar sola otra vez en una cama fría sin nadie que me dijera buenos días, mamá. La sala de preoperatorio estaba helada, siempre lo está para los que vamos a la plancha. Las luces fluorescentes zumbaban como un enjambre de avispas sobre mi cabeza. Yo yacía en esa camilla angosta vistiendo esa bata de hospital ridícula que te quita toda la dignidad que te queda. La enfermera, una muchacha joven que masticaba chicle con un tedio insultante, me había explicado los riesgos del reemplazo de válvula mitral 3 veces, como si por ser vieja también fuera estúpida. A su edad, doña Carmen, hay complicaciones, ya sabe, un paro repentino. Pero si Dios quiere, todo saldrá bien. Lo decía con una frialdad mecánica, sin mirarme a la cara. Mis manos temblaban no por miedo al bisturí, sino por la profunda soledad. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo ahora tiemblan sin control. Una lágrima caliente cae sobre la sábana áspera. No siento dolor en el pecho. Siento un vacío en el alma. De repente, la puerta de acero doble se abrió con un chillido sordo. 2 enfermeras entraron primero ajustando los monitores con prisa. Luego entró él, el cirujano principal. El mundo entero se inclinó en un ángulo perverso. El ruido rítmico de las máquinas se desvaneció tragado por un zumbido ensordecedor en mis propios oídos. Por un segundo creí que la anestesia ya estaba haciendo efecto, que la muerte finalmente había venido por mí y me estaba regalando una última alucinación piadosa. Porque el hombre que caminaba hacia mí era Tomás. Mi Tomás. Llevaba el uniforme quirúrgico verde, la mascarilla colgando del cuello, y me miraba con esos mismos ojos color almendra. La misma frente amplia, las cejas pobladas, la misma forma de ladear la cabeza cuando leía un expediente. Pero mi muchacho estaba muerto. Yo misma vi cómo cerraron su ataúd de madera barata. Este hombre parado estoicamente frente a mí era un adulto de unos 31 años. 31 años. La edad exacta que mi Tomás tendría hoy. Traté de hablar, traté de incorporarme para tocar su rostro, pero mi cuerpo traicionero no me respondía. ¿Estás viendo fantasmas? Carmen, me gritaba mi propia mente atormentada. El cirujano no me miraba directamente todavía. Revisaba su tableta con un ceño fruncido, concentrado. Mi pecho subía y bajaba con violencia. Las alarmas del monitor cardíaco empezaron a parpadear más rápido, delatando el pánico que me estaba destrozando por dentro. Fue entonces cuando la asistente habló con esa voz nasal y burocrática. Todo en orden. Doctor Montemayor, podemos proceder cuando usted lo indique. Montemayor. Ese nombre cayó sobre mí como un balde de ácido hirviendo. Hace 31 años, en un hospital público que olía a cloro y desesperación, el médico que atendió mi parto prematuro se llamaba Ernesto Montemayor. Él fue quien me miró con desprecio,
limpiándose la sangre de los guantes, como si yo fuera basura para decirme, solo sobrevivió uno. El otro nació muerto. Así pasa con la gente ignorante que no se cuida en el embarazo. Ernesto Montemayor, el hombre rico y arrogante que me arrebató la mitad de mi alma. Y ahora este cirujano joven, que era la viva imagen de mi hijo, llevaba su maldito apellido. El doctor finalmente levantó la vista de la pantalla brillante y clavó sus ojos en los míos. Hubo una fracción de segundo, un instante minúsculo donde algo se quebró en su expresión profesional. Reconocimiento, sorpresa, no pude estar segura. El anestesiólogo ya estaba a mi lado inyectando un líquido lechoso y frío en mi vía intravenosa. Doña Carmen, respiré profundo. Vamos a contar hacia atrás desde el 10. Espere, quise gritar, quise arrancar la aguja de mi brazo lastimado, pero de mi boca seca solo salió un gemido patético. El doctor se acercó a la camilla, extendió su mano izquierda para acomodar mi cabeza, y ahí lo vi, bajo la luz blanca e implacable del quirófano, justo donde terminaba el guante de látex azul, había una marca. Una pequeña marca de nacimiento en forma de luna creciente en su muñeca izquierda, exactamente igual a la que tenía mi difunto Tomás. En el mismo maldito milímetro de piel. 10, 9, 8. Contaba el anestesiólogo, su voz sonando como un eco de ultratumba. Mis labios temblaban queriendo pronunciar la verdad que acababa de descubrir. ¿Quién eres tú? Eres mío, pensaba mientras mi lengua se adormecía por completo. El doctor Montemayor me miraba fijamente. Sus labios se movían dándole instrucciones apresuradas a la enfermera, pero el sonido me llegaba distorsionado, lejano, como si yo estuviera ahogándome en el fondo del mar. La negrura me envolvió como un manto pesado. Mi mente luchaba desesperadamente contra los químicos que inundaban mis venas. No quería dormirme. No ahora que la pieza faltante de mi vida estaba parada a centímetros de mi rostro. Lo último que vi antes de que la oscuridad absoluta me tragara fueron esos ojos, los ojos del hijo que crié con tanto sacrificio, los ojos del hijo que me robaron al nacer. El conteo llegó a 0, pero mi verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar. No sabía que al despertar de esta cirugía, el infierno tomaría forma en las palabras venenosas de mi propia nuera. Cuando empecé a despertar de la anestesia, lo primero que sentí fue el dolor brutal, un dolor sordo y aplastante en el pecho, como si alguien hubiera metido las manos ensangrentadas dentro de mí para reorganizar mis entrañas a la fuerza. Escuché el siseo suave del oxígeno fluyendo por el tubo en mi nariz y el pitido constante del monitor cardíaco. Abrí los ojos lentamente, luchando contra la pesadez de mis propios párpados. Todo estaba borroso, bañado en una luz artificial y enfermiza. Parpadeé varias veces tratando de enfocar la vista, hasta distinguir las cortinas azules que me separaban del resto del mundo en esa sala de recuperación. Y entonces, como un relámpago que te parte por la mitad, lo recordé todo. El cirujano, el doctor Montemayor, los ojos color almendra, la marca de nacimiento en forma de luna creciente. Mi pecho ardió no por la herida de la cirugía, sino porque mi instinto de madre gritaba una verdad imposible de silenciar. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo viejo y remendado no respondía. Todo estaba entumecido, atado a esa cama de metal. Tranquila, doña Carmen, susurró una enfermera, poniéndome una mano fría sobre el hombro para empujarme hacia atrás. La cirugía salió perfecta, gracias a Dios, pero necesita descansar. Perfecta, nada en mi vida en ese instante era perfecto. Con la garganta seca como lija, mi voz salió rasposa, quebrada en 1000 pedazos. El doctor. Necesito hablar con el doctor Montemayor. La enfermera ajustó la bolsa del suero sin siquiera mirarme a los ojos, y me soltó una frase que me sepultó en la desesperación. El doctor ya terminó su turno, señora, pero dejó instrucciones claras. Usted solo descanse. Cerré los ojos sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis mejillas. No quería dormir, quería recordar. Quería volver a hace 31 años, a ese maldito cuarto de hospital público donde el doctor Ernesto Montemayor me arrebató a mi bebé. Pasaron 2 días eternos, 2 días donde cada maldito minuto era una tortura psicológica. Cada vez que la puerta de mi habitación se abría, mi corazón daba un vuelco esperando ver a ese joven cirujano, pero solo entraban enfermeras indiferentes. Para ellas, yo era solo otra paciente mayor, una vieja terca y obsesionada con el médico que le había salvado la vida. No entendían que ese hombre no me había salvado, me había resucitado el alma. Y justo cuando creí que la angustia me volvería loca, la puerta se abrió con rudeza.
Era Jimena, mi nuera, la viuda de mi Tomás. Entró, arrastrando los tacones con su bolso de diseñador, colgando del hombro, y unos lentes de sol enormes empujados sobre su cabello, perfectamente planchado. Traía esa expresión de fastidio que tanto conocía, esa mueca de desprecio que usaba para recordarme que yo solo era una carga, una obligación que le había dejado su marido muerto. Ya está lista, suegra, me soltó de golpe sin siquiera acercarse a la cama, sin un gramo de empatía. La miré reuniendo las pocas fuerzas que me quedaban. Ximena, siéntate. Necesito hablarte del cirujano que me operó. Ella dejó escapar un suspiro largo y pesado, el mismo que usaba cuando yo mencionaba cualquier recuerdo doloroso de Tomás. Ay, doña Carmen, por favor. El doctor dijo que cero estrés, replicó cruzándose de brazos con arrogancia, pero no me detuve. Le dije que el cirujano era idéntico a Tomás. Le hablé de la marca en la muñeca, de los ojos, de la edad exacta. El silencio que siguió fue denso, casi asfixiante. Jimena parpadeó un par de veces y luego dejó escapar una carcajada seca, cruel y despectiva. Usted está mal de la cabeza, suegra. La anestesia le frió el cerebro. Ve a Tomás en todas partes porque no supera que se murió. Supérelo ya, por el amor de Dios, me escupió con un veneno que me cortó la respiración. La vida de una madre cambia en un instante cuando la propia familia te da la espalda y te trata como a una demente. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios, me encantaría saber quién está aquí conmigo en medio de este torbellino de emociones y rechazo. Me aferré a las sábanas sintiendo la humillación arder en mis venas. Traté de explicarle, le hablé del apellido Montemayor, de cómo el hombre que me destrozó la vida hace 31 años llevaba esa misma sangre. Pero Jimena no quería escuchar. Se inclinó sobre mi cama, su perfume caro invadiendo mi espacio, y me susurró con una crueldad que me heló la sangre. El bebé se murió, doña Carmen. Entiéndalo. Yo estuve ahí cuando enterramos a Tomás hace 10 años. Usted solo inventa historias imposibles para llenar su propio vacío porque no soporta la idea de dejar de ser la eterna víctima. Cada palabra era un navajazo directo a mi orgullo, a mi dolor de madre. Me estaba llamando loca en mi propia cara, invalidando mi sufrimiento. Pero mientras ella recogía su bolso con movimientos bruscos, noté algo que me hizo tragar saliva. Sus manos temblaban. Sus nudillos estaban blancos. Debajo de toda esa fachada de arrogancia y desprecio, Jimena estaba aterrorizada. Tenía pánico de que yo tuviera razón, porque si Tomás tenía un hermano gemelo, si había otra parte de él caminando por este mundo, ella perdería el monopolio de su dolor. Perdería el control sobre la memoria de mi hijo, ese pedestal de viuda sufrida que tanto le gustaba exhibir. Se dio la vuelta sin decir más, dejándome sola con el eco de sus insultos rebotando en las paredes de la habitación. Tomás me amaba, me dijo antes de cruzar la puerta, pero siempre te eligió a ti primero. No voy a dejar que traigas a un extraño para arruinar lo poco que me queda de él. El sonido de la puerta al cerrarse fue como un latigazo. Me quedé allí, en la penumbra de la habitación del hospital, con el pecho adolorido y las lágrimas secándose en mi rostro arrugado. Ximena creía que podía callarme con sus humillaciones, que podía pisotear mi instinto de madre. Pero se equivocaba. Las palabras de desprecio de mi nuera no me hundieron, al contrario, encendieron una furia ciega y poderosa dentro de mí. Ignorando el dolor de mis costillas recién cosidas, supe que no iba a descansar hasta desenmascarar a la familia Montemayor. Nadie iba a robarme a mi hijo 2 veces. La guerra apenas estaba por comenzar, y yo estaba dispuesta a quemar el mundo entero para encontrar la verdad. El viaje en el auto de Jimena hacia mi casa fue un sepulcro sobre ruedas. No cruzamos ni una sola palabra hasta que estacionó frente a mi modesta reja en la colonia. Antes de que yo pudiera siquiera desabrocharme el cinturón con mis manos temblorosas, ella apagó el motor y me clavó una mirada cargada de un veneno que me quemó las entrañas. Escúcheme bien, suegra, me escupió con los dientes apretados para que los vecinos no la oyeran. No voy a permitir que convierta mi luto en su telenovela barata. Tomás está muerto. Acéptelo y deje de buscar reemplazos en cada hombre de bata blanca que se le cruce. El portazo que dio al arrancar me vibró hasta en las costillas recién cocidas. Me quedé sola parada en la acera, apoyándome en mi andadera, mientras el auto lujoso de la viuda de mi hijo desaparecía en la esquina. Hio su gemtung segat su radi.
Jimena creía que me castigaba con su desprecio, pero su crueldad solo afiló el cuchillo de mi memoria. Entré a mi casa donde el silencio pesaba más que el concreto de las paredes. Me dejé caer en el viejo sillón de la sala. Cerré los ojos y sin quererlo fui arrastrada 31 años atrás. El olor a pino de los muebles se transformó en el hedor a cloro barato y sangre de aquel hospital público de la capital. Yo tenía 30 años, estaba sola, aterrorizada, y con el vientre a punto de reventar. Recuerdo la plancha de metal helado contra mi espalda desnuda. Recuerdo las contracciones que me partían en dos como si me estuvieran destrozando con un hacha. Y luego lo recuerdo a él. Al doctor Ernesto Montemayor, su bata impecable, su reloj de oro brillando bajo la luz parpadeante, y esa mirada de asco con la que siempre revisaba a las mujeres de barrio. Empuje, señora, que no tengo todo el día para sus berrinches, me había gritado con una frialdad que aún hoy me hace temblar de asco y de impotencia. Pero lo que más me taladra el alma, el clavo ardiente que nunca me he podido arrancar, es lo que escuché antes de desmayarme por la pérdida de sangre. Escuché dos llantos. Dos. Un coro agudo y lleno de vida. Sin embargo, cuando desperté horas después aturdida por los sedantes, Ernesto Montemayor estaba de pie frente a mi cama con los brazos cruzados. Solo uno sobrevivió, sentenció sin una pizca de humanidad en la voz. El otro nació muerto, sus pulmones no aguantaron. Agradezca a Dios que le salvé a este escuincle, porque con su estado de desnutrición debieron morir los tres. Lloré hasta quedarme sin voz, suplicando ver el cuerpecito de mi otro bebé. Me negaron hasta ese último consuelo. Ya fue enviado a la fosa común del hospital por protocolo sanitario, mintió la enfermera en turno, mirándome con lástima. Me entregaron a mi Tomás en una cobija raída y un ataúd imaginario que cargué en el pecho el resto de mi vida. Esa pérdida me partió, pero la de Tomás hace 10 años me terminó de aniquilar. La leucemia no tiene piedad. Devoró a mi hijo mes a mes, robándole el color, el cabello y las fuerzas. Y durante ese calvario la verdadera cara de Jimena salió a la luz. Mientras yo dormía en una silla de plástico rígido junto a la cama del hospital, limpiándole el sudor y rogándole a la muerte que me llevara a mí, Ximena hervía de celos irracionales. Una madrugada en los fríos pasillos de oncología me acorraló contra la máquina de café. Él se está muriendo, doña Carmen, y usted sigue robándome sus últimos suspiros, me siseó con lágrimas de rabia pura. Soy su esposa. Yo debería ser lo más importante, para él no usted con su eterno papel de mártir. Ella no soportaba que en sus delirios de dolor agónico el primer nombre que Tomás pronunciaba fuera siempre mamá. Tomás murió un martes lluvioso sosteniendo mi mano. Sus últimas palabras fueron para mí. Ximena nunca me perdonó eso. Por eso ahora me ataca, porque el terror a perder su papel de viuda principal, la protagonista absoluta de la tragedia, la corroe por dentro. Pero la furia de Jimena ya no me importaba. Me levanté del sillón ignorando la punzada punzante en mi esternón y caminé despacio hacia mi habitación. En el fondo de mi closet, debajo de las sábanas de invierno que huelen a naftalina, guardaba una caja de zapatos de cartón gastado, mi caja de los dolores. Allí estaban todos los documentos importantes de mi vida. Con dedos temblorosos busqué entre las actas y las fotos amarillentas, hasta que mis manos rozaron un papel oficial doblado y áspero por el paso implacable del tiempo. El acta de defunción del bebé, que no conocí. Me senté en el borde de la cama y encendí la pequeña lámpara de noche. Mis ojos, cansados por los años y el llanto acumulado, recorrieron las letras mecanografiadas del año 93. Causa de muerte: insuficiencia respiratoria aguda. Hospital Central. Pero mi corazón se detuvo por completo, paralizándome la respiración, cuando mi vista cayó sobre la firma del médico responsable. Un garabato apresurado, soberbio y arrogante. Doctor Ernesto Montemayor. El mismo hombre, el mismo maldito apellido del cirujano que hoy me salvó la vida. Agarré mi teléfono celular, ese aparato moderno que Tomás me había enseñado a usar poco antes de enfermar. Con manos que me sudaban frío, tecleé en el buscador de internet Dr. Alejandro Montemayor, cirugía cardiovascular. La página del hospital privado cargó lentamente, torturándome. Y ahí estaba su rostro. El rostro vivo de mi Tomás, pero con un corte de cabello impecable y una bata blanca de alta costura. Leí su biografía con el pulso acelerado. Graduado con honores.
especializaciones en el extranjero. Pero hubo una sola palabra escondida en una vieja entrevista adjunta a su perfil que me golpeó como un bate de béisbol directo en el estómago. La entrevista hablaba de su inspiración para estudiar medicina y él confesaba: fui adoptado a los 3 días de nacido por un gran médico y siempre quise honrar el apellido que me salvó la vida. Adoptado a los 3 días de nacido, la fecha exacta en que mi hijo supuestamente murió de insuficiencia respiratoria. El grito que salió de mi garganta no fue humano. Fue el rugido de una fiera herida que acaba de despertar. Me habían robado a mi hijo, lo habían vendido con el precio de una vida, y yo iba a destruir a quien tuviera que destruir para recuperarlo. Pasé 3 días encerrada en mi propia casa, sintiendo cómo los latidos de mi nuevo corazón artificial chocaban contra la furia de mi alma. 3 días donde el teléfono no dejó de sonar con los gritos histéricos de Jimena, advirtiéndome que me metería en un asilo de ancianos si seguía con mis locuras seniles. Pobre diabla, en su infinita ignorancia, creía que sus amenazas de niña malcriada me daban miedo. El miedo se me acabó por completo el día que vi el ataúd de mi Tomás descender a la tierra. Ignorando las punzadas ardientes en mi esternón recién cocido, me vestí con mi mejor vestido negro, me ajusté el rebozo a los hombros y salí a la calle. Tomé un taxi directo al Hospital Central, el mismo matadero de esperanzas donde mi vida se había partido en dos hace 31 años. Las cicatrices de la cirugía tiraban de mi piel con cada bache de la ciudad, pero ese dolor físico no era nada. Me habían abierto el pecho hace una semana, pero el verdadero agujero me lo hicieron hace 3 décadas con un bisturí de puras mentiras. El inmenso edificio de salud pública había cambiado. Las paredes descascaradas y tristes de los años 90 ahora estaban cubiertas de paneles de cristal moderno y mármol arrogante, financiados seguramente por la sangre y las lágrimas de mujeres como yo. Caminé por los pasillos abarrotados, con la respiración entrecortada, apoyándome en las paredes frías, buscando la vieja zona de archivos. Nadie detiene a una mujer vieja con mirada perdida. Somos invisibles para el mundo hasta que estorbamos en el camino. Llegué a una puerta de madera descarapelada escondida al final de un corredor oscuro con un letrero que prohibía el paso. Mi mano temblaba sobre el pomo de bronce frío cuando una voz seca a mis espaldas me congeló la sangre en las venas. Se le perdió algo, doña. Aquí no es la sala de espera para consultas, me espetó una mujer mayor con el uniforme de enfermera desgastado y el cabello gris recogido en un moño estricto. Me giré despacio, clavando mis ojos llorosos pero desafiantes en los suyos. No busco la sala de espera, le respondí con la voz rasposa. Estoy buscando el fantasma de mi hijo, el que me robaron aquí mismo en sus narices hace 31 años. La mujer soltó la pesada carpeta de expedientes que llevaba bajo el brazo. Los papeles amarillentos se desparramaron por el suelo de linóleo con un sonido seco, pero ella no apartó la vista de mi rostro. Sus ojos rodeados de arrugas profundas se abrieron con un terror genuino y primitivo. Me reconoció, o al menos reconoció, la inmensa tragedia grabada a fuego en mis facciones. Virgen Santísima. «Es usted la muchacha de los gemelos», susurró persignándose con dedos temblorosos como si hubiera visto al diablo. Lourdes. Así decía el gafete oxidado y chueco que colgaba de su pecho. Antes de que yo pudiera reclamarle, me tomó del brazo con una fuerza inesperada para su edad, y me arrastró hacia un pequeño y lúgubre cuarto de limpieza. Cerrando la puerta con seguro, el olor penetrante a amoníaco y humedad me revolvió el estómago. No debería estar aquí. Si la gerencia la ve husmeando, llamarán a seguridad, me advirtió, respirando agitada. ¿Qué me van a hacer? ¿Matarme? Ya estoy muerta, Lourdes. Ernesto Montemayor me mató el día que partí aguas, le solté agarrándola por los hombros gastados. Ella bajó la cabeza derrotada, y una lágrima solitaria surcó su mejilla manchada por los años. Ese infeliz no salvaba vidas, doña Carmen. Él jugaba a ser Dios, y vendía los milagros a los ricos que no podían parir, confesó con una amargura que me cortó el aliento. El poco aire del diminuto cuarto desapareció por completo. Sentí que el suelo de cemento se abría bajo mis pies amenazando con tragarme. Vendía, balbuceé sintiendo un nudo de alambre de púas en la garganta. Lourdes asintió con vergüenza secándose el rostro con la manga del uniforme. Me contó con la voz quebrada cómo el doctor Montemayor aprovechaba su posición de poder para casar a mujeres vulnerables solas pobres.
a las de barrio a las que nadie iba a escuchar si gritaban pidiendo justicia. Les decía que el bebé venía mal, que no había sobrevivido a la cesárea, y luego en asquerosos arreglos privados disfrazados de caridad cristiana, entregaba las criaturas a las familias de la alta sociedad, familias de las lomas que pagaban fajos de billetes en efectivo sin hacer preguntas incómodas. Pero el caso de su niño fue distinto, murmuró Lourdes acercándose sigilosamente a un viejo casillero de metal escondido detrás de las cubetas y escobas. Mis rodillas casi ceden. ¿Por qué mi Tomás y mi otro niño fueron diferentes al resto de su sucio negocio? Lourdes sacó un pequeño cuaderno de cuero negro raído y maloliente que había estado ocultando, como una bomba de tiempo, durante todas estas décadas. Cuando el doctor Montemayor murió, yo limpié su oficina antes de que la vaciaran los directivos. Encontré su registro personal de «Dios me perdone de la mercancía», dijo, entregándome el cuaderno como si quemara. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir las páginas amarillentas y polvorientas. Las líneas estaban llenas de nombres de mujeres, fechas precisas y cifras espeluznantes. Y entonces mi corazón reparado se detuvo de golpe. Mi nombre estaba ahí escrito con la letra arrogante y perfecta de ese monstruo. Carmen Aguilar, parto gemelar, 12 de noviembre. Pero lo que estaba escrito justo al lado me destrozó el alma y me inyectó un veneno de puro odio en el torrente sanguíneo. Gemelo A, entregado a la madre. Gemelo B, retenido para adopción personal. Valor estimado en mercado 50,000 pesos. 50,000 malditos pesos. El precio de un coche compacto usado. Eso valía la vida de mi hijo para ese carnicero de cuello blanco. Pero la verdad era aún más retorcida y sádica. Él no lo vendió, se lo quedó para sí mismo. Alejandro Montemayor no solo era mi hijo robado, sino que había sido criado, moldeado y financiado por el mismo monstruo que me dejó las entrañas vacías y el alma en carne viva. Las lágrimas que cayeron sobre las páginas de ese maldito cuaderno no eran de tristeza, eran lágrimas de fuego hirviendo. Lourdes me miraba aterrada, acurrucada contra la pared, esperando que yo colapsara en un ataque de llanto que me volviera loca de dolor y gritara hasta desmayarme. Pero las mujeres de México que han sobrevivido a la miseria de la calle, a la soledad de la viudez y a la muerte lenta de un hijo, no nos quebramos jamás. Nos afilamos como cuchillos. Apreté el cuaderno contra mi pecho con una fuerza sobrehumana, sintiendo el latido desbocado de mi corazón remendado. Ya no era la costurera ignorante que bajaba la mirada ante los doctores. La piedad se había acabado para siempre. Guarda silencio, Lourdes. Si abres la boca antes de tiempo, te juro por Dios que te hundo contigo, le advertí con una voz tan fría y oscura que no parecía mía. Salí de ese cuarto de limpieza con la espalda recta y la cabeza en alto. Tenía el arma homicida en mis propias manos. Ahora solo faltaba encontrar a mi hijo, mirarlo directo a sus ojos color almendra y destruir pieza por pieza el asqueroso imperio de mentiras que su falso padre había construido sobre la sangre de mi familia. El reloj de la pared del café de Tacuba marcaba las 4 de la tarde, pero para mí el tiempo se había congelado 31 años atrás. Elegí este lugar ruidoso, lleno del olor dulce al pan recién horneado y al café de olla hirviendo, porque necesitaba un terreno neutral muy lejos de los pasillos estériles y arrogantes donde los Montemayor jugaban a ser dioses. Mis manos, todavía ásperas y marcadas por tantas décadas de lavar ropa ajena para mantener a mi Tomás, apretaban el borde de la mesa de madera tallada hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Y entonces lo vi entrar por la puerta principal. Alejandro Montemayor cruzó el umbral con esa elegancia natural, heredada de un ladrón de cunas, vistiendo un saco de lino fino, que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un año entero cosiendo. Verlo caminar con el rostro exacto, los mismos pómulos y la misma mirada de mi difunto hijo, pero envuelto en el lujo asqueroso financiado por mi tragedia, fue como tragar vidrio molido. Me arrebataron mi carne, mi propia sangre, y la vistieron de seda para burlarse de mi miseria. Pensé, sintiendo una mezcla nauseabunda de rabia asesina y un amor maternal que se negaba a morir. Se acercó a mi mesa con pasos dudosos, titubeantes, como si el gran y soberbio cirujano cardiovascular de pronto no supiera cómo operar su propia vida frente a una vieja de barrio. Doña Carmen murmuró al llegar, y su voz, idéntica a la de mi muchacho muerto,
casi me hace desmoronarme y caer de rodillas ahí mismo. No me llames, doña, le solté de inmediato como un latigazo en la cara sin ofrecerle una sonrisa ni una pizca de piedad, ni siquiera un asiento. Llámame por el nombre y apellido que el miserable de tu padre intentó borrar de este mundo cuando me dejó las entrañas vacías. Él tragó saliva palideciendo hasta quedar blanco como el papel y se sentó despacio frente a mí encogiéndose como un niño regañado. La verdad libera, pero el camino para alcanzarla siempre es un calvario. Deja tu like si estás de acuerdo para fortalecer el viaje de esta madre herida, porque a veces enfrentarse al pasado requiere más valor que enfrentarse a la muerte misma. Alejandro no desvió la mirada. Sus ojos color almendra, que eran mis propios ojos, estaban inyectados en sangre y cargados de insomnio. No venía a defender a su padre adoptivo. Venía con la cabeza gacha como un condenado esperando el tiro de gracia. Sin decir una sola palabra más, metí la mano temblorosa en mi bolso desgastado y saqué la copia arrugada de la página del cuaderno negro que la enfermera Lourdes me había entregado. La deslicé sobre la mesa, empujándola justo al lado de su taza de café intacta. Alejandro miró el papel. No jadeó de sorpresa, no se llevó las manos a la cabeza en un acto teatral y sobre todo no me llamó loca senil como lo había hecho la víbora de mi nuera Jimena. Simplemente cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un suspiro larguísimo que sonaba a 1000 años de culpa reprimida. ¿Lo sabías? Le pregunté y cada sílaba salió de mi boca como un cuchillo afilado buscando la yugular. Sabías perfectamente que no eras un hijo adoptado por la caridad de un buen hombre, sino un maldito trofeo robado en un cuarto de hospital asqueroso. Él asintió lentamente abriendo los ojos para mostrarme un abismo de dolor que reconocí al instante. Era el mismo dolor asfixiante que yo sentía cada vez que me arrodillaba a limpiar la tumba de Tomás. Lo supe hace 5 años, justo cuando él murió, confesó Alejandro con la voz quebrada, destrozando en pedazos cualquier imagen de médico intocable y poderoso. Me contó cómo al limpiar la inmensa mansión de las Lomas, tras el funeral subió al ático y encontró una caja fuerte oculta de manera paranoica detrás de unos libreros de caoba. Adentro no había joyas de la abuela ni testamentos normales. Había decenas de actas de nacimiento falsificadas, fajos de billetes en dólares empolvados y contratos de adopción con firmas claramente alteradas. Él me dio todo, Carmen. Me crió como a un príncipe intocable, me pagó las mejores universidades en el extranjero. Hizo una pausa dolorosa, apretando los puños sobre la mesa hasta que los brazos le temblaron. Pero cuando leí esa maldita lista y vi lo que pagó por otras vidas, entendí que yo nunca fui su amado hijo. Yo siempre fui su botín de guerra, su experimento personal para jugar a ser Dios. Escuchar eso de sus propios labios me partió el alma en dos, desatando una lucha atroz en mi pecho entre el deseo incontrolable de abrazarlo para protegerlo y la rabia asesina contra el monstruo que lo crió con miseria moral. Incapaz de contener la avalancha en mi pecho, le hablé de Tomás. No pude evitarlo. Le conté de su risa escandalosa, de cómo se parecía exactamente a él cuando fruncía el ceño al concentrarse de la maldita leucemia que me lo arrebató lentamente frente a mis ojos mientras yo le rogaba a la Virgen de Guadalupe un milagro que nunca llegó. Alejandro comenzó a llorar en silencio en medio de la cafetería sin importarle quién lo viera derramar lágrimas sobre la mesa. Y entonces soltó la bomba final que me dejó sin aliento, paralizándome el corazón. Yo siempre sentí que algo me faltaba, que una parte de mí no existía. Susurro limpiándose el rostro mojado con el dorso de la mano temblorosa. Hace 2 años contraté a un investigador privado para buscar a mi familia biológica. Él me dio tu nombre completo. Me dijo que mi gemelo había muerto de cáncer. Sabía perfectamente que estabas viva, Carmen. Por eso cuando te vi acostada en la plancha del quirófano, cuando leí tu nombre en el expediente médico, casi me muero de pánico. Yo sabía exactamente quién eras tú antes de abrirte el pecho. El impacto brutal de su revelación me dejó muda, clavada en la silla. Él lo sabía. Me había operado con el pulso firme, sabiendo que tenía literalmente en sus manos el corazón enfermo de la mujer que le dio la vida y a la que le fue arrancado de los brazos. ¿Por qué callaste? ¿Por qué me dejaste en la oscuridad? Le reclamé sintiendo que la cicatriz del pecho me ardía como fuego vivo. Tenía terror, admitió él, derrumbándose por completo y rompiendo a llorar sin consuelo.
Tenía terror de que me odiaras por llevar la vida de lujos y privilegios que le robaron a mi hermano. Terror de que me vieras con el mismo asco que sientes por el monstruo que me crió. Me levanté despacio apoyando mis manos cansadas y venosas en la mesa y me acerqué a él rompiendo la distancia de 3 décadas. No te odio, Alejandro. Jamás podría odiar mi propia sangre. Pero para destruir este imperio de mentiras y recuperar lo que es nuestro, necesitamos pruebas que nadie pueda borrar. Acordamos hacernos la prueba de ADN al día siguiente. No porque yo dudara, pues mi instinto de madre reconocía a su cría desde el primer latido, sino porque íbamos a necesitar un arma legal y letal para la guerra inminente. Salí de aquel café sintiéndome no como una vieja viuda enferma, sino como un soldado a punto de incendiar el mundo. Los 5 días que tardaron en entregar los resultados de la prueba de ADN fueron sin exagerar el purgatorio en la tierra. Las horas se arrastraban como bestias heridas por mi casa de techos bajos asfixiándome. Cada vez que el teléfono sonaba o un auto frenaba en la calle, el corazón remendado que llevaba en el pecho me daba un vuelco tan violento que temía que los alambres de mi cirugía reventaran. Me la pasaba paseando por la sala limpiando un polvo que no existía, mirando obsesivamente la foto de mi difunto Tomás en su altarcito con la veladora encendida. Me atormentaba una culpa atroz y venenosa. Estaba traicionando la memoria de mi muchacho al buscar a este forastero con cara de príncipe. El fantasma de la duda me susurraba al oído, burlándose de mí, diciéndome que tal vez la ciencia me daría una bofetada y me escupiría que Alejandro era solo una jugarreta macabra del destino para burlarse de mi vejez. Pero mis entrañas de madre, esas que se desgarraron en un catre de hospital público hace 31 años, rugían con furia que él era mi sangre, mi otra mitad robada. Al tercer día de esa espera enloquecedora que me tenía, al borde del colapso, el mismísimo demonio tocó a mi puerta. No usó el timbre, usó la llave que le había dado años atrás, cuando mi hijo aún vivía y jugábamos a ser una familia normal. Ximena entró como un huracán de furia y perfume caro, azotando la puerta de madera a sus espaldas con una violencia que hizo temblar los retratos de las paredes. «Es usted una maldita enferma, doña Carmen», me gritó desde el pasillo con el rostro desfigurado por la rabia y los ojos inyectados en sangre. Su bolso de diseñador voló por los aires hasta estrellarse contra la mesa de centro. Se cree muy lista, ¿verdad? Cree que no me iba a enterar de sus teatros baratos y de ese cirujano de pacotilla al que quiere meter en nuestra familia a la fuerza. Me quedé petrificada, apoyada torpemente en mi andadera. ¿Cómo diablos se había enterado? No tuve que preguntar mucho. El chisme en el hospital privado donde Ximena tenía a sus amistades de alcurnia corría más rápido que la pólvora. Sentí que la sangre me hervía en las venas. Le exigí respeto en mi propia casa, le supliqué que bajara la voz y traté de explicarle que no estaba buscando un reemplazo para su esposo, sino a mi hijo robado. Pero ella se rió en mi cara con una carcajada seca desquiciada, llena de un veneno que me heló el alma. Tomás está muerto y enterrado por si ya se le olvidó. Yo soy su única viuda. Yo soy la que carga con el luto verdadero y usted pretende traer a un clon con título de doctor para jugar a la casita feliz. Me escupió, señalándome con un dedo, tembloroso y acusador. Verla así me dio una mezcla de lástima y asco. Su dolor no era por Tomás, era por su propio ego. Tenía un pavor enfermizo a perder su papel estelar de víctima, a dejar de ser el centro de atención absoluto en los aniversarios luctuosos. Traté de apelar a su humanidad, si es que le quedaba alguna, debajo de tanta soberbia. Le relaté entre lágrimas la historia del doctor Ernesto Montemayor, de la asquerosa red de tráfico de bebés, de los míseros 50,000 pesos que pagaron por la vida de mi otro niño. Pensé que como mujer sentiría, aunque fuera un gramo de empatía, por una madre a la que le arrancaron a su cría de las entrañas. Pero la arrogancia de Ximena no tenía fondo ni cura. A mí qué me importan sus cuentos de vecindad y sus traumas de pobre bufó, cruzándose de brazos con una frialdad espeluznante que me revolvió el estómago. Si ese hombre de verdad es sangre de su sangre, le advierto una cosa: si lo mete a esta casa, si se atreve a sentarlo en la silla de mi marido, yo me largo. Y me voy a encargar de que todo el mundo sepa que usted es una vieja desquiciada que acosa a su médico por pura demencia senil. Me estaba amenazando en mi propia cara.
Estaba dispuesta a destruir mi reputación y pisotear la memoria de Tomás con tal de proteger su absurdo trono de viuda mártir. Me paré derecha ignorando el fuego que me quemaba el pecho por la herida, y la miré con una calma tan letal que la hizo retroceder un paso. La puerta es muy ancha, Jimena, le sentencié con voz de hielo. Si mi hijo regresa a esta casa de la que nunca debió salir, tú sobras en ella. Lárgate con tu luto de plástico. Palideció como si hubiera visto a la mismísima muerte, dio media vuelta y salió corriendo, dejándome nuevamente en el silencio denso de mi sala. La guerra estaba declarada. 2 días después, justo cuando la angustia amenazaba con reventarme el corazón, el teléfono sonó con un timbre estridente. Contesté con la mano empapada en sudor frío. Era Alejandro. Su voz sonaba rota, ronca, y las únicas palabras que pronunció hicieron que el suelo desapareciera bajo mis pies. Carmen, el laboratorio me acaba de mandar el sobre. Estoy estacionado afuera de tu casa. Por favor, ábreme. El veredicto final, la verdad que llevaba 31 años escondida en las sombras, acababa de llegar a mi puerta. Abrí la puerta de madera desconchada, y ahí estaba él. El gran cirujano cardiovascular, el supuesto heredero del Imperio Montemayor, parado en el porche de mi casa de interés social, como un niño perdido y aterrorizado. Ya no traía el saco de lino fino, ni la postura arrogante de los médicos intocables de las lomas. Llevaba una chamarra arrugada y los ojos hinchados, inyectados en sangre, de tanto no dormir. En sus manos temblorosas sostenía un sobremanila sellado con el logotipo del laboratorio clínico. El silencio entre nosotros pesaba 1 tonelada, un silencio denso y preñado con 31 años de ausencias, de cumpleaños celebrados a medias y de lágrimas derramadas sobre una tumba equivocada. Mi corazón remendado latía tan fuerte que juré que los alambres de mi pecho iban a reventar y a saltar por los aires. Quería arrancarle el sobre de las manos, pero el terror me paralizaba las piernas. ¿Y si todo era un error? ¿Y si el maldito destino me estaba jugando la broma más cruel y despiadada de mi vida de vieja cansada, dándome esperanza solo para aplastarme después, antes de que Alejandro pudiera cruzar el umbral para acabar con esta agonía asfixiante? La voz venenosa de Jimena cortó el aire desde el fondo del pasillo. La muy descarada no se había largado de mi casa como le ordené, se había quedado agazapada en la oscuridad como una víbora esperando el momento perfecto para soltar la mordida. Ya llegó el clon de mi marido para cobrar la herencia que no le toca, o viene a sacarle más dinero a la pobre viuda loca. Escupió mi nuera recargada en el marco de la cocina, cruzada de brazos y con una sonrisa torcida que me dio un asco profundo. Su nivel de bajeza y egoísmo no tenía límites. No le importaba mi dolor de madre ni la angustia del hombre destrozado en la puerta. Solo quería defender su ridículo territorio de sufrimiento exclusivo. Me giré hacia ella, sintiendo que la sangre me hervía a borbotones. Le ordené con una frialdad homicida que hasta a mí misma me asustó que cerrara la boca o la sacaba a patadas a la calle, porque este era el momento sagrado de una madre, no el circo de una viuda amargada y celosa. Alejandro ignoró los ladridos lastimeros de Jimena y entró despacio a la sala, arrastrando los pies como si marchara directo hacia el paredón de fusilamiento. Se dejó caer en el viejo sofá de flores marchitas, el mismo sillón hundido donde Tomás y yo veíamos la televisión las tardes de domingo. Me senté a su lado, sintiendo el calor de su brazo tembloroso rozando el mío. «Hazlo tú, Carmen. Yo no tengo el valor», me suplicó, con la voz completamente quebrada, extendiéndome el sobre manila, como si le quemara la piel. Tomé el papel rasposo. Mis dedos, deformados por décadas de lavar ropa ajena con agua helada y jabón sote, rompieron el sello de seguridad con una lentitud torturante. Las letras borrosas bailaban ante mis ojos nublados por las lágrimas contenidas. Fui directo al final de la página, a la conclusión del reporte técnico que nos iba a condenar al olvido o a liberar para siempre. Probabilidad de maternidad 99,9%. El grito que salió de mis entrañas no fue de alegría, fue el aullido crudo de una loba a la que le devuelven a su cría después de haberla creído muerta durante 3 malditas décadas. «Eres mío, eres mi sangre, eres mi niño», grité a todo pulmón, soltando los papeles al suelo y agarrando su rostro pálido entre mis manos agrietadas. Alejandro se derrumbó por completo.
El muro de contención del hombre exitoso del doctor prepotente se hizo polvo en un abrir y cerrar de ojos. Se abrazó a mi cintura hundiendo la cara en mi regazo sollozando con una desesperación tan cruda y profunda que me partió el alma en 1000 pedazos. Lloraba por mí, por el hermano gemelo que le arrancaron y que nunca conoció, y lloraba de un profundo asco por sí mismo. Todo es una asquerosa mentira. Mi vida, mis títulos, mis lujos. Todo fue comprado con tu dolor, mamá. Ese monstruo me compró con tus lágrimas, balbuceaba entre un llanto ahogado, usando esa palabra sagrada por primera vez, mamá. 31 años de mentiras de la alta sociedad se derritieron en el abrazo apretado de una costurera de barrio y un cirujano roto. En ese instante mágico y doloroso no había apellidos burgueses ni cuentas bancarias. Pero en esta casa, la paz es un lujo efímero que nunca dura demasiado. Mientras Alejandro y yo nos aferrábamos el uno al otro sanando en un abrazo que desafiaba al mismísimo tiempo y a la maldad humana, el sonido de unos pasos vacilantes rompió nuestra burbuja. Jimena se acercó a nosotros pálida como un muerto fresco. Su arrogancia se había esfumado de golpe al ver la escena y, sobre todo, al fijar sus ojos incrédulos en el rostro lloroso de Alejandro, que era el espejo exacto y aterrador del hombre que ella había amado. Virgen Santísima, es idéntico a mí. Tomás susurró dejándose caer de rodillas en la alfombra completamente derrotada por la evidencia. Pero antes de que yo pudiera sentir una pizca de lástima por su estúpido orgullo herido, levantó la mirada y soltó una verdad que me congeló la sangre en el pecho recién operado. Tomás lo sabía. Carmen, se lo juro por mi vida, que Tomás lo sabía antes de morir. Confesó Jimena con la voz temblorosa, revelando un secreto que había guardado celosamente bajo llave. Mi hijo muerto siempre supo de la existencia de este forastero, y ella, mi propia nuera, había sido cómplice de ese silencio macabro que estaba a punto de cambiar todas las reglas de nuestra guerra. El tiempo se detuvo en mi pequeña sala asfixiada por el peso brutal de la confesión de mi nuera. Tomás, lo sabía, repetí en un susurro ronco, sintiendo que los puntos de mi esternón recién operado iban a reventar y a saltar por los aires. Ximena, arrodillada sobre la alfombra barata, con el rímel negro escurriéndole por las mejillas como si fuera chapopote, asintió compulsivamente. Me confesó que en los últimos meses de vida de mi hijo, cuando la leucemia ya le estaba devorando hasta los huesos y la morfina lo hacía delirar en las madrugadas más frías, Tomás despertaba gritando empapado en sudor. Decía que escuchaba a alguien llorar en sus pesadillas, alguien que tenía su mismo rostro y que lo llamaba a gritos desde una oscuridad profunda. Decía que le faltaba un pedazo de su propia alma, como si le hubieran amputado una pierna fantasma. Sollozó Jimena, clavando las uñas con desesperación en el suelo. Y entonces soltó el golpe de gracia. La traición imperdonable, mi muchacho le suplicó a su esposa, con su último y agónico aliento, que buscara a ese hermano fantasma si acaso era real. Pero ella calló. Por 10 malditos años, la muy cobarde escondió la última voluntad de mi hijo, como un perro callejero esconde un hueso robado. La furia que me invadió no fue la de una suegra molesta, fue la ira bíblica de una madre a la que le han escupido en la cara y pisoteado la memoria de su cría. Me puse de pie, temblando de pies a cabeza, ignorando a Alejandro, que intentaba sostenerme por los hombros para que no me desmayara. Secuestraste el último deseo de mi hijo por pura y maldita envidia. Jimena, le grité con una voz que me desgarró la garganta y que seguramente escucharon hasta los vecinos de la esquina. Ella se encogió, tapándose los oídos en un gesto infantil, pero yo no tuve ni una pizca de piedad. No soportabas la idea de compartir a Tomás en vida y preferiste dejarlo morir con esa angustia atroz en el pecho antes que permitirme a mí, a su propia madre, buscar la verdad. Jimena alzó el rostro deformado por el llanto, el asco y la vergüenza, y me escupió su patética y dolorosa verdad. Sí tenía celos. Celos enfermos, doña Carmen. Tomás la amaba a usted más que a su propia vida, y yo sabía perfectamente que si aparecía un hermano gemelo, ustedes dos formarían un mundo donde yo volvería a ser la eterna sobra, la arrimada de cuarta en mi propio matrimonio. Ver su vulnerabilidad tan asquerosa y humana me dio un vuelco en el estómago, un nudo de lástima mezclado con un profundo desprecio. En medio de ese torbellino de reproches y veneno que amenazaba con incendiar la casa, la voz de Alejandro rompió la tensión como un trueno en plena madrugada.
Él se había quedado petrificado en el viejo sofá, hundido pálido como la cal, escuchando la descripción de los delirios de su hermano muerto. Yo también lo sentía, murmuró, y el salón entero quedó sepultado en un silencio de tumba de esos que te ponen los pelos de punta. Nos miró a ambas con los ojos color almendra inundados en lágrimas gruesas. Hace 10 años, justo en los meses antes de que él muriera, yo dejé de dormir. Me despertaba asfixiándome, sintiendo un dolor punzante y sordo en los huesos que ningún médico de las Lomas me pudo diagnosticar. Alejandro confesó que el psiquiatra de su padre adoptivo, el monstruo corrupto de Ernesto Montemayor, lo atiborró de pastillas para la ansiedad, diciéndole que era simple estrés por la exigente carrera de medicina. Pero no era estrés, era el cordón umbilical del alma que Ernesto cortó con un bisturí sucio hace 31 años, pero que ni con todo su dinero y su poder de élite pudo destruir. Mis 2 hijos se estaban buscando en la oscuridad, compartiendo la misma agonía a kilómetros de distancia. Escuchar eso fue como recibir una puñalada directa al corazón, y al mismo tiempo el bálsamo más dulce que una madre pudiera pedirle a Dios. Mi Tomás no se fue solo. De alguna forma sobrenatural su hermano estuvo con él acompañándolo en su calvario. Caminé despacio hacia Jimena, que seguía tirada en el piso llorando su miseria y su culpa. Me agaché con tremenda dificultad, tomándola fuerte de la barbilla, para obligarla a mirarme directo a los ojos, esos ojos altivos que hoy estaban completamente derrotados y humillados. Se acabó el circo, Jimena. Te voy a dar un ultimátum. Y solo lo voy a decir una vez en mi vida, le sentencié con una firmeza que no admitía ni media réplica. Ese hombre que está sentado ahí es carne y sangre de tu marido, es la mitad exacta del hombre que amaste con locura. O te tragas tu estúpido orgullo, te levantas de este suelo y lo aceptas como familia, o agarras tu bolso de marca y te largas para siempre de mi casa y de su memoria. Aquí no hay espacio para viudas de cristal ni para niñerías de ricos. Fue un golpe brutal, un hachazo directo a su ego fracturado, obligándola a elegir de una vez por todas entre su soledad arrogante o la redención dolorosa. La viuda se quedó estática, respirando agitada, debatiéndose internamente entre la soberbia clasista que la había gobernado toda su vida y el amor real y desesperado que aún sentía por Tomás. Lentamente, como si el cuerpo le pesara 1000 kilos de plomo, se puso de pie. Se alisó la falda arrugada y, sin atreverse a mirarme a la cara, giró su rostro empapado hacia Alejandro. Él también se levantó del sofá viejo, midiendo la situación con la cautela de un animal herido que no sabe si lo van a acariciar o a golpear. El silencio era tan espeso que se podía cortar con unas tijeras. Jimena, tragándose el veneno de años de resentimiento acumulado, le extendió la mano derecha temblorosa al hermano gemelo de su esposo muerto. Si tú eres la parte de él que me faltaba despedir, entonces te pido perdón de verdad. Susurró con la voz rota y frágil. Alejandro tomó su mano con firmeza y asintió en silencio, sellando una tregua frágil, dolorosa, pero absolutamente necesaria para que todos pudiéramos sobrevivir a esta locura. El asqueroso imperio de mentiras de la familia Montemayor nos había destrozado por separado, pero esa noche, en la sala humilde de mi casa, estábamos reuniendo los pedazos ensangrentados para volver a empezar. El siguiente paso ya estaba decidido en mi corazón. Teníamos que ir al panteón, enfrentar el mármol frío de la tumba de Tomás y presentarle por fin a la mitad que le robaron al nacer. Han pasado algunos meses desde aquella noche en mi sala, donde los demonios de Jimena y los míos pactaron una tregua ensangrentada. Hoy me paré frente al espejo de mi cuarto, alisando mi vestido dominguero con manos temblorosas, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. Iba a conocer a la familia de Alejandro, su esposa Valeria, y mi pequeña nieta Sofía, de apenas 5 años. Sangre de mi sangre, que creció bajo el amparo de los Montemayor, rodeada de lujos que yo jamás podría comprar ni cosiendo de sol a sol. Me verían con asco. Me mirarían como a la sirvienta que viene a mendigar cariño a la casa de los patrones. El pánico me mordía las entrañas, susurrándome que esta paz era un espejismo frágil. Valeria, una maestra de primaria con ojos dulces, ya sabía la verdad. Alejandro le había contado cómo su padre adoptivo, ese monstruo de cuello blanco, me había robado el bebé. Lejos de sentir asco, ella había llorado de alivio al entender el vacío que siempre atormentó a su esposo.
El motor del auto lujoso de mi hijo ronroneó frente a mi reja, despintada exactamente a las 10 de la mañana. Jimena, tragándose su orgullo de viuda intocable, decidió acompañarnos. Si vamos a hacer este circo, doña Carmen, lo hacemos bien porque Tomás no merece que su familia sea un nido de cobardes, me había soltado días atrás con esa lengua viperina que aún no se le quitaba por completo. Me subí al asiento trasero sintiendo el aroma a cuero nuevo que me mareaba. Ahí estaba Sofía en su sillita mirándome con esos ojos color almendra idénticos a los de mi difunto muchacho. Hola, mi amor, soy tu abuela, le dije con un nudo de alambre en la garganta. La niña me analizó de arriba a abajo y soltó una frase que me paralizó el corazón en seco. Tú eres la abuela que mi papi perdió, pero yo ya conozco al tío Tomás. Alejandro frenó el auto de golpe. Ximena palideció como si hubiera visto al diablo. ¿Cómo dices, chamaca?, preguntó mi nuera temblando. Sí, respondió Sofía con la inocencia de un ángel. Él me visita en mis sueños, tiene la cara de papi y me dice que ya no está solito. El trayecto al panteón fue un desfile de silencios pesados y respiraciones contenidas. Al llegar el viento frío de la capital nos cortó la cara. Caminamos entre las tumbas hasta llegar a la última morada de mi Tomás, una lápida de granito gris, modesta pagada con los ahorros de toda una vida de vender tamales. Jimena se adelantó, arrodillándose en la tierra húmeda para limpiar unas hojas secas con una devoción que me partió el alma. Alejandro se quedó congelado a unos metros, paralizado por el terror y la culpa. Era la primera vez que se enfrentaba físicamente a la muerte de su otra mitad. Verlo ahí, con sus zapatos italianos llenos de lodo temblando, frente a la tumba de clase obrera de su hermano, me revolvió el estómago en una mezcla de rabia y piedad. Míralo bien, Alejandro, le dije con la voz rasposa, obligándolo a enfrentar la cruel realidad. Ese es el hermano que el maldito dinero de tu padre te robó. Él se pudrió en una cama de hospital público mientras a ti te sobraba el mundo entero. Fue un golpe bajo, lo sé, pero necesitaba que el dolor lo anclara a la verdad. Alejandro no se defendió de mi veneno. Cayó de rodillas en el pasto marchito manchando sus pantalones caros y apoyó ambas manos sobre la piedra helada donde estaba grabado el nombre de Tomás. Las lágrimas le escurrían por el rostro, mezclándose con la tierra en una escena de dolor tan crudo que hasta a Jimena se le escapó un sollozo ahogado. Hola, hermano, susurró con la voz rota, acariciando las letras esculpidas como si pudiera sentir la piel de mi muchacho muerto. Llegué demasiado tarde. El maldito monstruo que me crió me quitó el derecho de abrazarte en vida, pero te juro que toda mi existencia supe que me faltabas tú. Sacó de su saco una fotografía vieja que le había dado días atrás. Éramos Tomás y yo sonriendo antes de que la leucemia nos destruyera. La colocó recargada en la lápida, asegurándola con una piedra. Entonces Sofía se soltó de la mano de Valeria, caminó con pasitos firmes y puso su manita sobre el granito frío. Hola, tío Tomás. Soy tu sobrina Sofía. Papi dice que tú fuiste muy valiente. Ya no llores, que aquí estamos todos para cuidarte, dijo la niña. Esa voz infantil, pura y sin filtros, terminó de derrumbar las murallas de resentimiento que nos aprisionaban. Alejandro abrazó a su hija llorando a cántaros bajo el cielo plomizo, mientras Jimena y yo nos aferrábamos la una a la otra. Nos quedamos ahí, hasta que el sol empezó a ocultarse, sintiendo que una brisa extraña, casi cálida, nos envolvía, como si Tomás finalmente estuviera respirando en paz. Al regresar a los autos, Jimena me miró fijamente, y con una sinceridad que me desarmó confesó. Pensé que este cirujano venía a robarnos su recuerdo, doña Carmen, pero siento como si Tomás mismo lo hubiera traído a rastras para que no nos pudriéramos solas en esta amargura. Tenía razón, pero la paz en nuestra familia no estaría completa hasta que hiciéramos cenizas el asqueroso legado de Ernesto Montemayor. Miré a Alejandro a los ojos con el alma encendida en una furia justiciera. Ese carnicero no solo te robó a ti. Esa lista negra del hospital estaba llena de nombres de madres a las que les arrancaron las entrañas por unos cuantos pesos de gente rica. Él asintió con la mandíbula tensa y una mirada asesina que prometía la guerra. Vamos a hundir su prestigio, mamá. Vamos a demandar su patrimonio, y con cada centavo que le quitemos, vamos a buscar a esos otros bebés robados. La cacería de brujas estaba a punto de comenzar. La guerra legal contra el Imperio Montemayor no fue una simple batalla en los tribunales, fue una auténtica carnicería de cuello blanco.
Cuando presentamos la demanda formal, junto con los resultados irrefutables de la prueba de ADN y las copias del maldito cuaderno negro, la familia adoptiva de Alejandro nos lanzó encima a sus perros de presa. Sus tíos, unos aristócratas podridos en dinero y soberbia, mandaron a sus abogados de traje caro hasta la puerta de mi humilde casa para intimidarme. Me llamaron en mi propia cara una arrimada resentida, una vieja loca de vecindad que solo buscaba sacarse la lotería, exprimiendo la memoria de un médico ilustre. Creían que con sus amenazas de demandas por difamación y sus aires de grandeza me iban a hacer temblar las rodillas. ¡Qué estúpidos e ignorantes! No sabían que a una madre mexicana que ya enterró a un hijo y a la que le arrancaron a otro de los brazos no le da miedo ni el mismísimo diablo. Alejandro sentía tanto asco por la hipocresía de esa gente que terminó vomitando de puro coraje en el baño del juzgado, la primera vez que los escuchó defender el legado del monstruo que lo crió. El punto de quiebre, ese instante donde la balanza se rompió para siempre a nuestro favor, ocurrió a puerta cerrada en una sala de juntas que apestaba a perfume importado y a desesperación. Los abogados del prestigioso hospital nos ofrecieron una suma obscena de dinero, un cheque en blanco para comprar nuestro silencio y proteger la fachada de su asquerosa institución. Alejandro, con una frialdad que me erizó hasta el último vello de la piel, relató horas después cómo tomó ese cheque y se los rompió en la cara a los directivos. Les gritó con el alma desgarrada que él ya no era ni sería jamás un Montemayor, que renunciaba a su herencia maldita y a su apellido manchado de sangre, porque él era hijo de la mujer a la que le destrozaron las entrañas en sus propios quirófanos. Y para rematar su tumba dorada, doña Lourdes, la enfermera jubilada, no solo había guardado el cuaderno negro. La muy valiente entregó a la prensa copias de los registros médicos alterados. El escándalo estalló como una bomba en los noticieros nacionales, arrastrando el honor de la élite por el lodo más espeso y apestoso de todo el país. Con la indemnización millonaria que los jueces nos otorgaron por los brutales daños morales, no compramos lujos absurdos ni casas de retiro. Alejandro y yo fundamos una organización con el nombre de Tomás para rastrear una a las otras 40 mujeres de la lista negra del doctor Ernesto. Cada vez que tocábamos a la puerta de una de esas madres, a las que les dijeron hace décadas que su bebé había nacido muerto, yo sentía que me abrían el pecho con un bisturí oxidado. Encontrar a esos hijos robados fue un calvario de lágrimas, rabia y desesperación. Hubo reencuentros que parecían milagros bajados del cielo, abrazos empapados en llanto de mujeres que ya tenían el cabello completamente blanco al abrazar a hombres y mujeres hechos y derechos. Pero también nos topamos con verdades que nos destrozaron. Descubrimos que algunos de esos niños realmente habían fallecido años después en el seno de las familias que los compraron. Yo me encerraba en mi cuarto a llorar de pura impotencia, carcomida por una culpa absurda y dolorosa, sintiéndome egoísta por haber sido yo la que tuvo el milagro de recuperar a su muchacho, mientras otras madres se abrazaban a lápidas frías y ajenas. Ha pasado poco más de un año desde que aquel cirujano arrogante que me operó el corazón resultó ser el pedazo de mi alma que me faltaba. Hoy mi casa de techos bajos está llena de luz, del olor a pavo horneado y ponche de frutas calientito. Es Navidad. Ximena está sentada en mi vieja sala riendo a carcajadas con Valeria, la esposa de Alejandro. Mi nuera viuda finalmente soltó las pesadas cadenas de su amargura. Sofía, mi nieta adorada, corretea por el pasillo con un vestidito rojo, gritándome abuela con esa vocecita dulce que me reinicia la vida cada vez que la escucho. Alejandro sale de la cocina secándose las manos, se sienta a mi lado en el sillón gastado y me abraza por los hombros. Huele a loción fina, pero su corazón late con el mismo ritmo aferrado y valiente de los de nuestro barrio. Me duele en lo más profundo del alma saber que perdí 31 años de su vida, que nunca le curé un raspón en las rodillas, ni le preparé su lonche para la primaria. Esa es una herida invisible que me va a sangrar hasta el último de mis días. Pero entonces Alejandro saca del bolsillo interior de su chamarra una pequeña cajita de madera tallada a mano. Adentro ha puesto la última carta que Tomás me escribió antes de perder la batalla contra la leucemia, emparejada con una fotografía nueva de nosotros tres, él, la pequeña Sofía y yo.
para que siempre estemos juntos, mamá me susurra con la voz quebrada por la emoción. Y en ese momento mágico y sanador entiendo que la redención de una madre no se trata de recuperar el tiempo que los monstruos te robaron, sino de tener el valor inmenso de amar los pedazos que lograste rescatar de las cenizas. El amor de familia no tiene fecha de caducidad, cruza la misma muerte, vence las mentiras del poder y desafía al destino. Al final de la noche, después de las tormentas más crueles, siempre hay una luz esperando por nosotras. El final fue lo que esperabas. Si esta historia te ayudó a sanar algo por dentro, si te recordó que la justicia, tarde o temprano, llega, compártela. Tu voz es importante para nuestra comunidad. La historia que acabas de leer es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los nombres, personajes, negocios, lugares, eventos e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Sin embargo, es fundamental reconocer que los temas oscuros abordados en este relato, tales como el tráfico de menores, el abuso de poder en instituciones médicas, la violencia psicológica y la manipulación emocional, son problemáticas reales y devastadoras que afectan a muchas personas en la vida real. Si tú o alguien que conoces se encuentra atravesando por una situación de abuso, engaño institucional o es víctima de cualquier tipo de violencia y explotación, por favor, no te quedes en silencio. Te instamos a buscar ayuda profesional inmediatamente acercándote a las autoridades competentes de tu localidad, a organizaciones no gubernamentales especializadas en la protección de los derechos humanos y familiares o a personas de tu absoluta confianza. No estás sola y siempre hay alternativas legales y de apoyo psicológico para proteger tu integridad y la de tus seres queridos.